¿Me están escuchando bien? Profe, no se escucha muy bien. Se escucha Más o como menos. Se escucha como lejos. con... O sea, ruido. ¿Ahí está mejor? ¿O no? Sí, está mejor. Sí, sí, sí. Me senté literalmente al lado de la computadora. Entonces decíamos que en los triángulos rectángulos está, por un lado, el teorema de Pitágoras, que es el que me permite relacionar los lados entre sí. Por otro lado, teníamos la triángulo. Profe, se vuelve a escuchar mal. No, No. No se escucha, profe, todavía. Está como cortado. Bueno, ahí, ¿cómo se escucha? muy bien. Bien. Sí, Bien. recurrimos a los auriculares. Así que estoy hecha toda una periodista con el microfonito en la cara. Bueno, entonces si ahí me escuchan bien, volvemos a repetir. Trigonometría, entonces, trigonom significa triángulo. Y metría, medir. Arrancamos con los triángulos rectángulos, y dentro de los triángulos rectángulos habíamos dicho que por un lado teníamos el teorema de Pitágoras, que relacionaba lados, y la propiedad de los ángulos interiores de un triángulo, que me relacionaba los ángulos. ¿Y qué habíamos estudiado nosotros este año? Tangente, coseno, seno. Tangente. Las razones trigonométricas. Bien, las razones trigonométricas. Que eran la tangente, el seno y el coseno, las que nosotros usábamos, ¿sí? Pero para usar esa tangente, ese seno y ese coseno, las teníamos definidas a partir específicamente del hecho de que, el triángulo sea rectángulo, ¿sí? Las podíamos usar para otro tipo de triángulo. ¿Isos? No. No. ¿Isósceles? Ah, Estas razones trigonométricas, o sea, la tangente, el seno y el coseno, que se definían a partir de los lados del triángulo, las voy a definir acá arriba, de paso hacemos ayuda a memoria. Teníamos que la tangente, ¿cómo se definía? ¿Alguien se acuerda? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero si yo hablo de un cateto opuesto y un cateto adyacente, tengo que hacer referencia a un ángulo en particular, ¿sí? O sea que mis tangentes, mis senos y mi coseno siempre van a hacer referencia a un ángulo. Y por lo tanto, las razones trigonométricas, la tangente, el seno y el coseno, son las que me van a permitir a mí relacionar lados con ángulos, ¿sí? El seno, ¿alguien se acuerda cómo se definía? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien. ¿Y el coseno? Cateto Cateto adyacente adyacente sobre sobre hipotenusa. hipotenusa. Bien.
Y si yo lo llevo a mi triángulo en particular y en relación a ese angulito que tengo ahí, que era el ángulo gamma, ¿quién es el cateto opuesto a gamma? ¿El 1 o el 2? El 2. El 2. O sea que la tangente sería C2 sobre C1. ¿Está bien? ¿El seno qué sería? C2 sobre H. Sobre H. Bien. Y el cateto adyacente sería C1 sobre H. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando yo salgo de los triángulos rectángulos? Si yo no tengo un triángulo rectángulo, ¿qué tipo de triángulo puedo tener? ¿No se acuerdan? Isósceles. ¿Lo puede aceptar Amelia Alberti? Sí. A Miri ya la acepté. Me está quedando acá Ah, Pablo bueno. y Mateo. Ahí. Que yo no se olviden que yo miro chueco. Yo estoy mirando a la ventana, tengo la pantalla de un lado y el pizarrón del otro, así que ustedes avísenme si me falta algo. Dentro de los triángulos no rectángulos, ¿qué triángulos tenemos? Isósceles, puede ser. Los agudos. Hay rectángulos que son isósceles. Equiláteros. Sí, pero Dios. ¿qué te pasa, Facundo? Rectángulo. ¿Cómo se clasifica los triángulos? ¿Cómo se clasificaban los triángulos? Puede ser por lados y por ángulos. Se clasificaban por lados y por ángulos. Acá en la clasificación por lados estaba el isósceles, como un caso particular el equilátero, y estaba el escaleno. Ya sé que toda la vida la vieron como tres cosas diferentes, pero el isósceles es aquel que tiene al menos dos lados iguales, por lo tanto el equilátero no es otra cosa que un caso particular del isósceles. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Pero los lados no me manejan nada de ángulos. Estos triángulos rectángulos o no rectángulos, ¿a qué clasificación pertenecen? Ángulos. Bien. Acá, en esta clasificación, aparece el rectángulo. ¿Y quién más aparece? Obtusángulos. Los pues. acutángulos Acutángulo. y obtusángulos. Bien. Y nosotros sabemos que el rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. ¿Qué pasa con los otros dos? El obtusángulo tiene un ángulo obtuso, Bien. ¿Y el acutángulo? un agudo. En realidad los ¿sí? ¿Por qué se habla del acutángulo los tres agudos? Porque el rectángulo y el obtusángulo también tienen ángulos agudos, ¿sí? Porque el rectángulo tiene sí o sí un recto, dos agudos. El obtusángulo tiene sí o sí un obtuso, dos agudos. El rectángulo es aquel que tiene los tres ángulos agudos, ¿sí? ¿Estamos Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Sí. ¿Sí o no? Entonces, los triángulos no rectángulos hacen referencia específicamente a los acutángulos y a los
obtusángulos. ¿Sí? En algunos lugares los van a ver no como triángulos no rectángulos, sino como triángulos oblicuángulos. ¿Alguna idea de por qué oblicuángulos? ¿De qué vendrá? ¿De dónde vendrá eso de oblicuángulo? ¿Ni idea? Un ángulo oblicuo. En realidad, más que el ángulo, son lados oblicuos. Ah, ¿Se acuerdan cuando yo les dije que en quinto se empezó a usar todo lo que sabíamos? ¿Sí? ¿Por qué hablamos de lados oblicuos? Cuando yo tengo dos rectas, esas dos rectas, ¿cómo pueden ser? En este caso, las rectas pasarían a ser los lados del triángulo. ¿Cómo pueden ser esas rectas? Posiciones de las rectas. Si yo tengo dos rectas, esas dos rectas, ¿cómo pueden ser? En general, paralelo. paralelas. Paralelas. Perpendiculares. Oblicuas o perpendiculares. No, horrible salieron. Fíjense que en las paralelas no hay triángulos, ¿verdad? ¿Podré formar un triángulo con dos rectas paralelas? No. No. Cuando yo tengo las dos perpendiculares y cierro acá, aparece nada más y nada menos que el rectángulo. ¿Por qué? Porque las rectas paralelas forman un ángulo de 90. Y cuando yo tengo rectas oblicuas, si yo cierro acá, aparece un obtusángulo. Y si yo cierro acá, aparece un acutángulo. Este es acutángulo. Y este es obtusángulo. Por eso es que se llaman triángulos oblicuángulos también, porque yo los puedo generar a partir de el corte de dos rectas oblicuas. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Habiendo hecho el repaso de los triángulos, ¿cómo hago yo para resolver triángulos que no son rectángulos? Si ustedes se acuerdan, en algún momento yo insistí en que las razones trigonométricas se podían usar solamente si tengo triángulos rectángulos. Entonces, tiene que existir alguna otra herramienta que a mí me permita usar la trigonometría en triángulos no rectángulos, pero no van a ser precisamente las razones trigonométricas. ¿Sí? Si yo les diera, por ejemplo, que este lado mide 8, que este ángulo mide 30 grados, y les digo que este ángulo mide 50 grados, y le pregunto cuánto vale este lado de acá. ¿Podría usar razones trigonométricas? Sí. Pero habría que trazar una línea imaginaria al medio, diría yo. Bien, tendría que... ¿Esa línea imaginaria cómo se llamaría? La altura. ¿Y por qué la altura y no otra línea imaginaria? No sé, es la primera que pensé, pero Hace no que sé. mi triángulo sea rectángulo. Bien, hace que sea rectángulo. Esa herramienta nosotros la usamos bastante en los prácticos anteriores. Esto de trazar la altura, por ejemplo, en los triángulos isósceles, en los triángulos equiláteros. La pregunta es, ¿la altura me va a servir siempre?
No. ¿Por qué no? Diría que no. ¿Por qué no? Por esa propiedad divina de que en los triángulos isósceles y en los triángulos equiláteros, cuando yo trazo la altura del lado desigual, lo divido en dos partes iguales. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Sí. Más. Más. La propiedad era la que decía que si yo tengo un triángulo isósceles, o sea que este lado es igual a este, y este ángulo es igual a este, si yo trazo la altura, este pedacito de acá es igual que este pedacito de acá. Eso lo cumple todo triángulo isósceles, pero no lo cumplen todos los triángulos. Para que la cumpla tiene que ser isósceles o tiene que ser equilátero. En ese triángulo de ahí, ¿yo podría aprovechar lo que dijo Anita de la altura? No, ¿Por qué? porque son distintos los ángulos. Los, ¿sí, los Yo ángulos? pero, O sea, creo que sí. ajá, ¿qué decías, Anita? Porque, o sea, sí podemos sacar como la altura. ¿Por qué? Y la altura va a seguir siendo la misma para, digamos, el otro triangulito. Bien, ¿y qué harías? Em, tomaría, bueno, el ángulo de 50 grados em, y haría ¿Qué sacarías a ese ángulo? coseno. Bien. No, a ver. ¿Sí? No. Ay, me perdí. Vos estás trabajando con este triángulo. ¿Qué dato tenés de ese triángulo que yo acabo de rayar? Tengo el ángulo y la hipotenusa. Bien, Y necesito sacar el cateto opuesto. Entonces, Opuesto. seno. calcular el cateto opuesto, que no es otra cosa que la altura. Y si yo tengo cateto opuesto e hipotenusa, ¿qué voy a plantear? ¿Seno o coseno? Seno. Entonces yo voy a decir que el seno de 50 es la altura sobre 8. ¿Sí o no? Sí. Y si yo mirara el otro costado, que lo voy a rayar de verde, ¿qué podría plantear? Tomando en cuenta tu idea de la altura, que me encanta la idea. ¿Qué podría plantear? Sin miedo. Sacar el valor del otro ángulo, que vendría a ser 150. Pero no estamos queriendo ángulos, estamos queriendo... Podemos, La pregunta es, ¿qué ecuación trigonométrica si sacamos plantear para usar la altura y encontrar lo que yo quiero? No sé si me el explico. seno de 30. Bien, el seno de 30 es igual a ¿qué? Altura sobre X. Bien, a la altura sobre X. ¿Y qué me quedó armado ahí con esas dos ecuaciones? Un sistema de ecuaciones. Esa es mi ecuación. sistema de ecuaciones. ¿Y qué es común ahí? La altura. La altura. La altura es igual a seno de 50 por 8
y según esto la altura es igual al seno de 30 por X, ¿sí o no? Sí, Sí. Bellamente hace un rato, la altura es la misma para los dos triángulos rectángulos, ¿sí o no? sí, Sí, sin miedo, porque aparte me encanta porque lo están deduciendo solos. Por lo tanto, yo puedo decir que el seno de 50 por 8 es igual al seno de 30 por X, ¿sí o no? Sí. sí, Y eso que planteó Ana, ¿me permite sacar la X directamente? Sí. Sí, Sí. permite sacar la X y no me permite decir que el seno de 50 sobre X, a ver si lo que yo escribo lo ven o no, al seno de 30 sobre 8. Eso que yo acabo de escribir, ¿realmente se cumple? Sí. Sí. Y eso que tienen ahí es lo que recibe el nombre, que es lo que una de las cosas que tenemos que ver, del teorema del seno. Eso que planteó Ana a partir de buscar la altura que va a ser la misma y plantear un sistema, igualar las h y a partir de ahí sacar la x, hizo la deducción con numeritos de lo que es específicamente la demostración del teorema del seno. Por eso los dejé y los insistí en que sigan avanzando, porque para mí es más importante que así sea a los ponchazos, encuentren ustedes las cosas que dárselas servidas. ¿Sí? O sea, a mí no me sirve leerles la teoría. A mí me sirve más, en realidad a ustedes les sirve más, aprender a deducir. Eso que acaba de hacer Ana no es otra cosa que deducir el teorema del seno. ¿Sí? Acuérdense que yo después subo esto, así que voy borrando. ¿Sí? ¿Qué dice el teorema del seno? El teorema del seno dice que en todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Suena feo, ¿no? sí. Sí, suena feo. ¿Qué significa eso? Fíjense que hace un ratito nosotros teníamos, lo vamos a escribir acá chiquito, que esto medía 50, esto era X, esto era 30 y esto era 8, y habíamos llegado a que el seno de 50 sobre X era igual al seno de 30 sobre 8. A eso habíamos llegado, ¿verdad? Sí, Cuando yo tengo una fracción así, ¿cómo le llamaban ustedes en segundo? ¿No eran razones? Toda sí, una razón, sí. Y cuando yo igualaba dos fracciones, se transformaba en una porción. proporción. Y la proporción significaba que el resultado de esta expresión era el mismo valor que el resultado de esta expresión. Y eso es específicamente lo que me dice el teorema del seno, que los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. El seno de 50 es opuesto a X y el seno de 30 es opuesto a 80. O sea que el teorema del seno me dice que, primero, le ponemos nombre a los ángulos. Todo teorema en matemática le da nombre tanto a los lados como a los ángulos.
para que no nos perdamos, el nombre de los lados es el mismo del ángulo. O sea que si este es el ángulo A, su lado opuesto se llama A. Si este es el ángulo C, su lado opuesto se llama C, y si este es el ángulo B, su lado opuesto se llama B. ¿Qué dice el teorema? Que si yo hago el seno del ángulo A sobre el lado A, me da el mismo resultado que el seno del ángulo B sobre el lado B, y me da el mismo resultado del ángulo C sobre el lado C. O su inversa, o sea, el lado A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B, y es igual a C sobre el seno de C. Este es el enunciado del teorema del seno. Y que me va a permitir, así como lo pusimos acá arriba, trabajar de a dos y encontrar lo que yo quiero. Porque fíjense que si yo trabajo esto de a 2 y paso la X multiplicando para acá, y paso el 8 multiplicando para allá, voy a poder despejar la X. ¿Por qué? Porque después a este seno de 30 yo lo paso dividiendo, y ese cálculo lo puedo hacer directamente en la calculadora y escribir seno de 50 por 8 dividido seno de 30. Y me va a salir que X vale 12,25. ¿Está bien? ¿Dice menos? Sí. Bien. Ahora, Profe, ¿y ese proceso de despeje no se podía hacer antes desde la igualación de las dos alturas? en realidad sí. Lo que pasa es que, digamos, yo con ustedes planeo la clase, pero después yo les doy autorización a trabajar, digamos, de acuerdo a lo que ustedes van pensando. Y a Ana Paula se le ocurrió armar el sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue deducir desde el sistema el teorema del seno. Pero en realidad uno no arma el sistema normalmente, sino que uno lo que arma es esto. Plantea A sobre el seno de A, B sobre el seno de B, y despeja de ahí. A ver, ¿está mal armar el sistema y después despejar? No, también está bien. O sea que si lo quieren armar el sistema, lo pueden armar, o si quieren usar el teorema del seno directamente, también lo pueden usar. Profe, tengo una duda. O sea que el sistema sería como la explicación del teorema del seno. O sea, ¿cómo llegamos a eso? Claro, en realidad, digamos, lo que hizo Ana Paula fue partir de lo que se denomina la demostración del teorema. ¿Sí? Es como que ella fue viendo que la altura era igual, entonces que podía plantear, pero lo que hizo fue demostrarlo con un ejemplo a que esta relación de acá se cumple, y se va a cumplir siempre. Y cuando ustedes lean la teoría ahora, después de la explicación de hoy, lo que van a tener en la teoría es justamente la demostración, lo mismo que hizo Ana Paula, pero sin números, directamente con letras. Entonces, van a trazar la altura acá, y van a decir, bueno, si yo tomo la altura, digo que el seno del ángulo C es H sobre A. Y si tomo este triángulo, voy a decir que el seno del ángulo A es H sobre C. Y cuando despejen van a llegar a esto directamente en letras. ¿Más o menos? Sí, gracias, profe. Este es uno de los teoremas. Y en un ratito se nos va a cortar, así que nos vamos a tener, cuando se nos corte, nos volvemos a conectar, así terminamos la explicación, que serán 10, 15 minutitos, y ya los dejo en libertad. Pregunta, si yo les doy un triángulo así, el teorema del seno
me servirá? Si yo planteo el teorema del seno así como lo tendría hace un rato, yo diría que 10 sobre el seno de A es igual a 8 sobre el seno de C y es igual a 12 sobre el seno de B. Escrito eso que yo acabo de poner, ¿puedo despejar A o B o C? Hola. No. ¿Por qué? No. Sí es no, pero ¿por qué no? Porque no hay un ángulo. Exacto, yo necesitaría por lo menos un ángulo. ¿Para qué? Para tener el valor de seno. ¿Qué? Sí, para tener un valor de seno. ¿Para qué? Fíjense que Para sí. poder despejar. ¿Cómo? Claro. No escuché. Para poder despejar. Bien, ¿por qué? Porque así planteada como está, si yo tapo una y trato de despejar, tengo dos cosas desconocidas, porque no conozco ni A ni C. Si yo tapo esta, también sigo teniendo dos cosas desconocidas, porque no conozco ni A ni B. Entonces, así con los datos que tengo, yo no tengo nada completo como para decir, bueno, puedo despejar. Entonces, necesariamente yo necesitaría un ángulo. Por lo tanto, el teorema del seno en un triángulo como ese es incompatible. Ideas. El teorema de Pitágoras. Pero no tengo ángulo recto. Claro, pero ahí trazaría también la altura. Creo que eso. Claro, la línea imaginaria. Pero no sabemos Tangente. dónde estaría, digamos. No sabemos si es isósceles o equilátero. Trazo la Y línea. si corto el 8 en la mitad. ¿Y qué haría? No se puede usar tangente. Pero no es isósceles. ¿Y entonces qué hace? A ver qué se les ocurre. Pueden chusmear el práctico. Si quieren. A ver qué idea. Lo de Pitágoras me gustó. Sí, yo quería saber por qué no se podía usar, sí se puede usar lo de Pitágoras, ¿no? ¿O no? Sí y Porque podríamos, porque si dividimos la mitad de la base del triángulo, sería 4. Y entonces quedaría, bueno, la hipotenusa que sería 10 igual a, bueno, el cateto 1 al cuadrado, bueno, que no está, y después el cateto 2, que sería 4. Y después despejamos y se puede saber el resultado de la altura. pequeño, enorme problema. ¿Y cuál es ese pequeño, enorme problema? Que yo no puedo dividir, o sea, yo puedo trazar la altura, pero Sí. de mitad. Porque el triángulo no es isósceles. Ah, claro, con razón. Entonces, ¿qué podemos usar? No me disgusta la idea, pero ¿qué podríamos hacer? ¿Qué ideas tienen? ¿Podremos usar algún otro auxiliar aparte de la H? La X. Bien, ¿y dónde la pondríamos? Más bien. En la base. Ah. Y si yo la pongo en la base y digo que esto es X,
Sería 8 menos x. Bien, esto sería 8 menos x. ¿Y de qué me serviría? A ver, como nos queda nada más que 1 minuto 50, cerramos la sesión esta hasta que volvemos a conectar, que el cerebro prenda las luces, ¿sí? A ver qué podemos hacer con eso que acaban de plantear, ¿sí? Nos tomemos este tiempito de desconexión y reconexión para ver qué se les ocurre. Nos vemos en un ratito. Bueno, profe. Bien. ¿Ideas? Hola. ¿Están? Hola, profe. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Estamos pensando. Ah, bien. Sí. A ver, vamos planteando lo que dijo Francisco. Teorema de Pitágoras. Si yo planteo acá, en el azulcito, h cuadrado es igual a 10 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Fíjense que... ¿Quién me falta? ¿Quién no está ahí? ¿El 8? El 8, tampoco está el 12. ¿Ideas? Profe, yo hice un sistema de ecuaciones, onda hice Pitágoras con el otro triángulo. Bueno, ven que cuando quieren pensar, piensan bonito. Y yo hago un sistema de ecuaciones con ese triángulo. ¿Qué podría plantear? H, ¿H qué? H cuadrado, Ajá. Más 8 menos x al cuadrado es igual a 12 cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Podríamos plantear alguna otra? Porque fíjense que esa está como fiera, ¿no? Con el 8 menos x al cuadrado ahí. No sé si me gusta tanto. ¿Qué otra ecuación se les ocurre que podríamos plantear? A ver. Pensemos. Hace un ratito trabajamos con la trigonometría y trabajamos con el seno. Y yo les dije que hoy vamos a ver teorema del seno y teorema del coseno. ¿Qué podría plantear usando el coseno en el triángulo ese? En lugar de esta. ¿Qué podría plantear usando el coseno acá? sin usar el 8 menos x. Sin usar eso.
Pero usando ese triángulo. Ajá. El coseno de A. Ajá, a ver. ¿A qué es igual el coseno de A? A 12 sobre la altura. ¿Seguro? Ay, no. 8 menos Es, X sobre 12. Coseno es cateto, sí. Sí. Adyacente. ¿sí? Tiene Sobre el 8. No, entonces ese no. ¿por qué no? Porque usamos el 8 menos X. Bueno, pero no importa, a ver, veamos qué sale. Nunca está de más pensar. Sería 8 menos X sobre 12. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. O sea que yo podría decir que el 8 menos X es igual a 12 veces el coseno de A. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Y qué más se les ocurre que podríamos hacer? ¿Vamos bien? 12 veces el coseno de A menos 8 sería igual a menos X, creo. Bien. 12 coseno de A menos 8 sería igual a menos X. ¿Y qué más? Pasamos el menos y ahí cambia menos 12 coseno de A más 8 es igual a X. De A puede escribir así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y si yo tomo esta ecuación y esta ecuación, más bien esta, ¿qué puedo hacer? Sustituir el valor de X. Voy a poner la pantalla. ¿Qué podemos hacer? Sustituir X. ¿Y qué me quedaría? H cuadrado más 8 menos 12 coseno de A al cuadrado es igual a ¿qué? A 10 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. ¿Y ahora? Bueno, podríamos pasar todo lo que está en paréntesis restando al otro lado. ¿Para qué? Para encontrar el Para valor de A. despejar h al cuadrado solo. A ver, veamos qué sale. Que conste que los estoy dejando, ¿no? Pensar. Porque me encanta cuando piensan así. Aparte es trabajo en equipo. H cuadrado es igual a 10 al cuadrado menos 8 menos 12 coseno de A al cuadrado. Bien, y ahora Distributiva con, o sea, sería Resuelvo la cuadrática. sí. Puede ser. si resuelvo la cuadrática, ¿qué me queda?
Sería 8 al cuadrado Menos más a menos. por 8 por 12 por coseno de A. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí. Bien. Más 12 cuadrado coseno de A al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? sí, sí. Sí. ¿Qué más podemos hacer? Yo les vuelvo a dibujar acá el triangulito. Em, Bien. Saco el paréntesis. Saco este paréntesis, este se hace más y este se hace menos. ¿Estamos de acuerdo? sí, ¿Sí o no? sí, sí. Pregunta. Es como que tengo una sola ecuación que tiene dos incógnitas, ¿verdad? Porque yo estoy teniendo de incógnita esta A y esta H. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Alguna idea? Que nos permita sacarnos eso de ahí. Profe, no sé si se puede hacer. Bueno, plantear una ecuación, por ejemplo, con el valor de h, donde va a estar la incógnita a, y después otra ecuación que sea a igual a, bueno, una ecuación donde la incógnita es h, y después reemplazamos eso en esta fórmula. A ver, ¿cómo? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué ecuación se te ocurre plantear? La primera podría ser pasar ese cuadrado al otro lado, el cuadrado que está en h. No te complicaría porque quedaría una raíz de todo. Ah, ¿Qué se te ocurre, Pedro? A ver, piensen y ustedes pueden. Una pista de los profe. A la altura también. Y piensen en Pitágoras. A ver, ¿qué se les ocurre en función de Pitágoras? Les voy a hacer en función de la idea que tenía Malena. Más que cuadrado, yo plantearía esto. Pregunta, esto de acá, ¿qué será? H cuadrado y 12x, 12 cuadrado coseno de A cuadrado.
el seno de A. Ay, no. No. Nosotros habíamos dicho que, a ver, retrocedamos un poquito. Esto que nosotros habíamos escrito acá era x menos 8, ¿sí o no? Sí. 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 Y si eso es x menos 8, Ah, ya entendí. Ah, ¿qué es? es el otro triángulo, ¿no? ¿Cuál? Va, es como el que nos falta. Porque en este reemplazamos el que está a la derecha y ese sería el que está a la izquierda. Ajá. ¿Cuál sería? A ver, piensen, ¿cuál sería? Hola, no se me vayan. No, sí, profe, estamos pensando. Los dejo pensar. Primero miren bien. ¿Qué sería? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Yo no los estaba escuchando. Ay, no sé. Profe, no entiendo cuál es la pregunta. Profe, no, La cosa es cómo me saco esa H de encima, que está molestando ahí. Fíjense que si yo paso este 8 para acá, me queda así. ¿Estamos bien? Esto de acá, ¿a qué sería igual? A ver qué se les ocurre. O por ahí, a ver, ¿me dejan hacer una cosa? Nos olvidemos de lo que hemos hecho acá. sí, profe, sí. Nos olvidemos de, Sí, no, hace que me pierda más. a ver si sale más fácil. Empecemos de Vamos, cero. hasta acá entendíamos bien, ¿verdad? Hasta que habíamos llegado a esto. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo ahí directamente desarrollo? 8 cuadrado menos 2 por 8 por 12 por coseno de A más 12 cuadrado coseno de A al cuadrado igual a 10 al cuadrado. ¿Está bien? Ahí no están perdidos, ¿no? No. No.
Lo único que hicimos fue desarrollar esto sin pasar nada a ningún lado. ¿Qué pasa ahora si yo junto esta h cuadrado con este 12 cuadrado coseno cuadrado de a? Esto de acá, ¿a qué sería igual? Pregunta. Yo planteo A 12. exacto, Sería igual al... Pitágoras acá. ¿Sí? Ay, profe, voy a llorar. Esto no es otra cosa que el 12. ¿Por qué vas a llorar? ¿Porque te salió? Si vas a llorar, no Porque me duele la cabeza de tanto pensar. importa, pero si vas a llorar porque te salió, yo lloro con vos, porque me encanta cuando le sale. Ahí tienen en números el teorema del coseno. Y lo dedujeron ustedes solitos. No se imaginan el orgullo que me da a mí cuando ustedes deducen las cosas así solos. Eso que han hecho fue, de nuevo, demostrar en números entre todos lo que dice el teorema del coseno. Si yo al teorema del coseno lo llevo a simplemente letras, y yo digo que esto es A, B, C, lado A, lado C, lado B, el teorema del coseno me dice que si yo tomo un ángulo, un lado, perdón, y lo elevo al cuadrado, ese lado es igual, que acá lo tienen al 10, ese lado es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados, menos 2 veces el producto de esos dos lados por el coseno del ángulo que está al frente de ese. Si ustedes miran el triángulo que nosotros teníamos hace un rato, este A, que era el que nos quedaba acá, era el que estaba al frente del 10, que es el que nos aparece acá. Y nos aparece 12 cuadrado más 8 al cuadrado menos 2 veces 8 por 12 por el coseno de A. Que es lo mismo que dice el teorema del coseno. A veces, muchas veces me asombran, porque son capaces perfectamente de pensar y no sé por qué se tiran abajo ustedes solos. Si tienen una capacidad que es impresionante. Demostraron y dedujeron ambos teoremas ustedes solitos. ¿Se entiende el planteo del teorema del coseno? Sí. Sí. Sí, lo entendí. Bien. Y se entiende mejor cuando pensamos solos, me parece. ¿Qué vamos a hacer? Así los dejo descansar un poquito. Ahí en el trabajo práctico está la demostración directamente en letras, la van a leer, y hay 3 o 4 ejemplos ya resueltos, paso a paso, qué es lo que se hace, ¿sí? Como el trabajo práctico este es para 2 semanas, van a leer bien la teoría, van a leer los ejemplos, y van a hacer el intento de empezar a resolver. Cosa de que la clase del martes de la semana que viene sea así, puntual. Yo, Mili, ¿qué no entendés? Mili me contesta, no entiendo el ejercicio tanto. Y vamos viendo puntualmente, ejercicio por ejercicio, qué es lo que no se entiende. ¿Estamos? Sí. Han quedado en mucho silencio, así que vayan, rebobinen todo lo que acabamos de hacer. Yo voy a dejar toda la noche editando los videos, así se los puedo subir mañana. Y se me cuidan. Bueno, profe, gracias. Hoy me Gracias, profe. Bueno, profe. Gracias, profesor.
realmente orgullosa de mi docente. Les mando un beso enorme, 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 y ya saben, cuando me mandan mensajito y vamos viendo. ¿Sí? Bueno, Bueno, Chao, chao. Bueno. chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias.